Pasamos a hablar de un tema muy interesante. Javier Aullero está con nosotros en este momento, es sociólogo, profesor de sociología en la Universidad de Texas y es autor del libro La violencia en los márgenes. Gracias, Javier, por estar acá con nosotros. Vas a estar presentando el libro este viernes a las 18 horas en Eterna Cadencia, ahí en Honduras y Fitzroy. Vuelvo a agradecerte y también tenés otra presentación en una universidad, ¿no? Sí, el martes en la Universidad de General Sarmiento también vas a hablar del tema. Contanos, ¿de qué se trata la violencia en los márgenes? Es un libro que escribimos con una maestra del conurbano, el subtítulo es un sociólogo y una maestra en el conurbano bonaerense. Es un libro que intenta describir y examinar las distintas formas, los usos y las formas de la violencia interpersonal en un barrio muy marginado, pobre del conurbano bonaerense, el primer cordón. Más que un barrio, es una zona, digamos, que acumula un ex barrio obrero, una villa, un asentamiento y que conforman un conglomerado de 170.000 habitantes. Es ahí cerca de donde está la Feria de la Salada. Doy Es esa referencia adyacente, porque ahí eso se conoce. Efectivamente, es adyacente a la Feria de la Salada y en parte los niveles de violencia que experimenta el barrio están muy relacionados con la presencia de la feria allí, digamos. Ahí me pareció muy interesante el planteo a partir de los relatos de los alumnos, ¿no? Y alumnas de una escuela donde esta maestra María Fernanda Berti trabaja, es que surge un poco la reconstrucción y lo que les pasa a ellos en su vida cotidiana. En realidad empezamos el estudio, Fernanda recogiendo los testimonios, las conversaciones que tienen los chicos, los episodios que relatan y lo que volvía constantemente en relato tras relato, eran distintos tipos de violencia, desde violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, violencia entre ellos mismos y también altas tasas de violencia pública, digamos. Es un contexto que en los últimos, digamos, 10, 15 años se ha tornado bastante más violento, medido exclusivamente por tasas de homicidios, digamos. Entonces, lo que queríamos ver era no solo cómo la gente reaccionaba frente a ellos, sino cómo se relacionaba con la violencia. Y lo que nos sorprendió mucho era cómo los chicos, sin que nosotros introduzcamos el tema de la violencia. Los ejemplos que damos en el libro es en una lección sobre la Revolución de Mayo, un chico levanta la mano y dice, mi papá, como el virrey Liniers, también fue preso y está preso. Y el reporte de la lección sobre la Revolución de Mayo se transforma en el último reporte del último episodio de violencia, digamos. Lo que el libro marca es, digamos, habitualmente cuando se habla de inseguridad urbana en los diarios, en los medios de comunicación, se refiere a la que afecta a los sectores medios. Un informe que hizo el año pasado la Corte Suprema de Justicia sobre los homicidios en la ciudad de Buenos Aires justamente marcaba que las mayores tasas se dan en los barrios más humildes. Digamos que la violencia es mucho más cruel en los sectores más marginados. Bueno, en esto yo creo que hay una confluencia, si bien no es el tema del libro, hay una confluencia entre el discurso más progresista, digamos, y el discurso de la derecha que terminan desplazando el tema de la violencia. Uno porque dicen que es solo una inseguridad, una sensación, y otros porque dicen que es un problema de la clase media. Si hay algo que se sabe en todo el mundo, que es el homicidio no es democrático, no afecta, la violencia no es democrática. Así como tomar buena agua o tener buena educación no todos tienen el mismo acceso. La violencia la sufren más los sectores más vulnerables, por eso se los llama más vulnerables, más marginados. Y uno ve, en realidad, por ejemplo, en esta zona, las tasas de homicidios son 4 veces mayores al promedio del Gran Buenos Aires. Pero si uno compara, no sé, Vicente López con Lomas de Zamora y ve a mayor nivel de ingreso un distrito, va a ver que las tasas de homicidios son mayores o menores, digamos. Esto no es ningún descubrimiento, se sabe en todo el mundo. Pero aplicar a cómo en un contexto de altas tasas de homicidios la gente, digamos, utiliza la violencia para relacionarse unas con otras, me parece que ese es el aporte más importante del libro. ¿Hicieron algún tipo de caracterización o tipología, digamos, del tipo de homicidios que se llevan adelante en esos lugares, en estos barrios? Mira, por algo que decía al comienzo y que es una zona cercana a la Salada, mucho de la criminalidad y de la violencia ocurre en el contexto de lo que los criminólogos llaman crímenes de oportunidad, ¿sí? Hay una enorme cantidad de dinero que entra y sale de la zona, producto de la zona de la Feria de la Salada. Entonces, para jóvenes, digamos, desintegrados y jóvenes desempleados, eso presenta una oportunidad para cometer crímenes, ¿sí? Muchos de los crímenes son en contextos de robos que salen mal, ¿sí? No son directamente, digamos, producto de la intencionalidad de matar. Otros son mucho producto de lo que también los criminólogos llaman violencia sistémica por el comercio de drogas, ¿sí? Arreglos que salen mal entre dealers, arreglos que salen mal entre la policía, que es parte del comercio, los dealers y algún consumidor, y ahí se arreglan a los tiros. ¿Qué es un robo que sale mal? ¿Qué es un robo que sale mal es alguien que
dame esto, no te lo doy, intenta reaccionar y alguien le tira un tiro a otro. O sea, donde hay una resistencia de parte de la víctima. Una resistencia, sí, una resistencia a la intencionalidad de la otra persona de hacerse con algo, digamos. ¿Y qué rol tiene la policía? Ahí hacen ustedes, queda muy reflejado cómo la policía de alguna forma, en lugar de proteger o mediar en estas violencias, es impulsora en muchos casos, ¿no? Mira, yo creo que a ver, hay varias cuestiones. La presencia del Estado en su faz punitiva, digamos, en la zona es más bien intermitente, contradictoria y muy selectiva. Intermitente porque a veces aparece la policía y otras veces desaparece y aparece la gendarmería. Contradictoria porque por un lado reprime el crimen y por otro lado lo produce. Esto no es dicho en base a rumores y a relatos, sino que hemos entrevistado dealers y que nos dicen, bueno, yo pacto con la policía cuando tengo que vender esto y pacto con estos cuando tengo que vender aquello, digamos. Entonces, por un lado es contradictorio porque reprime y produce. Y por el otro lado es muy segmentada porque persigue ciertos crímenes de carácter público, pero sigue mirando por otro lado cuando una mujer va a denunciar, digamos, violencia en su hogar, cuando hay una violación. Digamos, hemos tenido casos de violencia pública, de vecinos que se organizan para atacar la casa de alguien y lo hacen porque si van a la policía los miran por otro lado. No es una respuesta irracional, sino que es perfectamente racional en un contexto en que la policía es muy sospechada de no solo no reprimir, no estamos hablando de abandono estatal, sino de producir la propia violencia que después se atribuye a los propios vecinos, ¿sí? ¿Hay algún estudio que pueda ser comparativo a nivel de si hay una mayor o menor violencia en el conurbano? Mira, lamentablemente no los hay. Por la carencia de datos, lo que sí hay estudios sobre tasas de homicidios, digamos, ¿sí? Y sobre aumento o decrecimientos de tasas de homicidio. Es muy difícil producir datos sobre tasas de homicidio. Los datos nuestros los conseguimos en la morgue municipal, pero al mismo tiempo entrevistamos una cantidad de doctores de las salas de emergencia, que todos te hablan de cierto aumento sostenido de la violencia interpersonal. Y otra vez, esto no... Pero ahí discúlpame, ahí no hay una cuota de percepción versus datos objetivos, porque la percepción a veces también puede ser construida, si permanentemente me está mostrando homicidios, pienso que todo el mundo se está matando. Sí, pero hay algo que no mienten, que son los cadáveres de la morgue. Bueno, por eso, los cadáveres datos de la morgue, objetivos. los datos objetivos de los cadáveres de la morgue hablan de un aumento en esta zona, no estoy generalizando, en esta zona, que es bastante importante, de un aumento del 780% desde el año 2002. ¿Sí? Esto es muy importante. Puede haber bias, digamos, sesgo en la muestra, el crecimiento demográfico de la zona no lo acompaña, pero hay un aumento importante más allá. Y esto es corroborado también por percepciones, no tanto de la gente, digamos, yo no me baso en cómo ve la gente la inseguridad, sino en, por ejemplo, los datos de cirugías traumáticas en el Hospital Central, ¿sí? Cirugías, digamos, que son causadas por cuchillazos o por tiros. Los datos que me muestra el cirujano general hablan de un aumento importante, ¿sí? Que no es acompañado otra vez por el crecimiento demográfico, porque si la población de la zona se hubiese doblado, no podemos hablar de un aumento del 100%. ¿Y en términos comparativos a nivel regional? Cuando uno piensa San Pablo, piensa el DF en México, piensa en términos Colombia. comparativos, Argentina sigue teniendo tasas de homicidio bajas. Esto es lo interesante, lo paradójico. Te vuelvo a repetir, digamos, si uno compara digamos, con países centroamericanos, con Venezuela o con Brasil, con grandes urbes, siguen siendo tasas de homicidio bajas. Eso que muchas veces se usa en la discusión pública para decir, bueno, pero es una sensación, en realidad yo creo que es un argumento medio falaz, te voy a ser sincero, porque nadie anda con una estadística en la cabeza, ¿sí? Digamos, lo que más percibe la gente es la cercanía del crimen. A nadie le alcanza mucho que le digan, y sí, me robaron en la esquina o lo robaron. ¿Los medios de comunicación no pensás que juegan un factor de acrecentar esa sensación? Por supuesto, los medios de comunicación, cuando repiten el mismo hecho a lo largo del día. Aquí y en Estados Unidos, si uno hace la muestra en Estados Unidos es que el crimen decreció un 10% y los reportes sobre criminalidad crecieron un 300%. ¿Y a qué se debe? Porque los medios están en el business de negocio de generar pánico moral, porque eso vende, digamos. Eso funciona aquí en Argentina y funciona en Estados Unidos y funciona en otros lados. Pero eso me parece que
es una discusión. La discusión que damos en el libro es la forma que adquiere la violencia en este territorio, ¿sí? Y tratar de explicar por qué es así. Ahí aparece, perdón, ahí aparece claramente el tema de la policía que extorsiona a los pibes, sobre todo a los pibes, para que hagan y cometan delitos, ¿no? O se callen. Porque yo creo que parte de la explicación es el accionar policial, que funciona no a la manera de una fuerza de ocupación, como se suele decir, tampoco a la manera de un grupo de tareas clandestinos, sino que a mí me parece que la policía en la zona funciona más bien como un grupo extorsivo. Yo te creo un peligro y a cambio de algo, de tu silencio o de tu participación en el crimen, te ofrezco protección. Claro. ¿Sí? En eso se parece más bien a una organización mafiosa, ¿sí? En términos más conceptuales, de extorsión. Pero no es la única explicación. Digamos, en el barrio, hace 25 años que yo lo conozco, no existía la salada. Hoy sí existe. Eso genera oportunidades para el crimen. Y al mismo tiempo, por dinámicas que tienen que ver con, digamos, el neoliberalismo, pero el neoliberalismo de más larga data, los últimos 35 años, el tráfico de drogas ha aumentado en la zona. Y el tráfico de drogas, casi por definición, una economía ilícita, ¿sí? E informal, genera violencia. Porque no hay una tercera parte en la que dirimir conflictos. Uno no puede ir al ombudsman y decir, mire, el señor me vendió, lo que me dio como cocaína era talco. No hay una tercera parte neutral. Las disputas adentro de una economía ilegal e ilícita, en Argentina y en cualquier lado del mundo, ¿sí? Digamos, se resuelven a los tiros. La economía de las drogas en general es un arma de doble filo. Puede sostener económicamente una comunidad. De hecho, entra dinero, pero al mismo tiempo la destruye, ¿sí? Y esto es lo paradójico. Pero muchas veces funciona, perdón Javier, muchas veces es medio terrible lo que voy a decir, lo chequeo, funciona como estabilizador a veces el crimen organizado de una situación criminal, ¿se entiende? O sea, la mafia muchas veces lo que hace es estabilizar un sistema criminal con códigos mafiosos, obviamente. Quiero decir, esto conlleva muerte, que sea asesinato, todo lo que conocemos. ¿Estamos en esa situación? O sea, que efectivamente hay organizaciones que funcionan de esa manera o funciona todavía la inestabilidad permanente. A ver, nuestro estudio no fue un estudio ni de las mafias, que no creo que existan, tal y como las conocemos y las imaginamos, ni de la policía, sino que veíamos cómo la policía aparecía en ese lugar. Y en este sentido digo que aparece como un grupo extorsivo, ¿sí? Porque de hecho la gente le reclama a la gente, digamos, yo estuve en una marcha en el mes de marzo en donde la gente reclamaba seguridad, ¿sí? Reclamaba seguridad en el contexto de la marcha en donde nosotros íbamos, y yo iba acompañando a los vecinos, la misma gente te decía, pero estos están todos entongados con los trances. Pero sabemos que las paradojas nunca detuvieron a los movimientos sociales. Digamos, si no existiría el movimiento de derechos civiles, ningún movimiento, digamos, se detiene a pensar en algo que es, pues, paradójico, y de hecho es paradójico. ¿Afecta de forma diferente la violencia a las mujeres, a las chicas en el barrio que a los varones? Por supuesto, porque en realidad otro error de la discusión pública es que cuando se habla de aumento o de crecimiento de la inseguridad, se está hablando de la violencia pública. Las mujeres al interior del hogar, mujeres en sectores populares, han sufrido la inseguridad desde mucho antes de 10, 20, 30 años. Digo, siguen viviendo en inseguridad. Por la violencia doméstica. Por la violencia supuestamente doméstica, pero lo que hacemos en el libro es en realidad disolver esa distinción. Y te doy un ejemplo que usamos en el libro. Cuando una mamá le pega a su hijo porque el hijo hizo mal un deal con un tranza y es adicto y lo quiere disciplinar, ¿sí? Para evitar un mal mayor, ¿sí? ¿Y por qué quiere evitar un mal mayor? Porque el dealer vino a visitarla armado y mostró el arma delante de toda su familia. ¿Eso qué es? ¿Violencia vinculada a las drogas o violencia doméstica? Claro. Es las dos cosas. ¿Sí? Y me parece que mucha de la violencia que nosotros vimos tiene este encadenamiento, ¿sí? En términos de retribución colectiva, ir a atacarle la casa a un supuesto perpetrador de una violación, pero también un deal que sale mal y la violencia que supuestamente es pública entra al hogar, o una mamá que, como varias nos dijeron, le pegué hasta ver sangre salir de mis brazos, de mi puño, porque tiene impotencia, ¿sí? Porque lo terrible de este orden social que genera esto es que la mamá se ve muchas veces, y hemos acompañado a madres, a llevar a su hijo a la comisaría para que lo arresten, porque ya, entre comillas, no sabe más qué hacer con él. Digamos, esto no es ni una mala madre, ni nada, es un orden social que es muy perverso y que está generando esto.
Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un gustazo. Repetimos, la presentación de tu libro es este viernes a las 18 horas, ahí en Eterna Cadencia, en Honduras y Firroy, y también vas a estar la semana que viene presentando en otro lugar, Mariana. En la Universidad de General Sarmiento, la violencia en los márgenes. Sí, les quiero contar una noticia de último momento, porque arrancamos el programa diciendo que era inminente el Salió el fallo. Salió el fallo y la información de ahora vamos a chequear bien, pero en principio la información dice que el máximo tribunal se pronunció en contra de parte del articulado de la reforma que impulsó el gobierno para el Consejo de la Magistratura. La elección había quedado suspendida ya por el fallo de Servini de Cubrí. Ahora en el próximo bloque seguramente ampliemos más sobre este tema. Ahora nos vamos a un corte, en un ratito volvemos, que todavía es temprano, dale.